Hola, cordial saludo. El día de hoy aprenderemos acerca de un diseñador tan destacado como lo es Hans Gugelot, el ingeniero de las fronteras invisibles. Sin más preámbulo, los dejo con la fascinante e interesante historia de este diseñador. Hans Hugelot, el ingeniero de las fronteras invisibles. Los años del diseño invisible. En el corazón de Europa, entre las sombras de la Segunda Guerra Mundial y el amanecer de la revolución tecnológica, nació un nombre que cambiaría para siempre nuestra forma de ver la ingeniería, la sostenibilidad y el diseño humano. Este es el legado de Hans Hugelot, una mente adelantada a su tiempo, que combinó factibilidad, viabilidad, deseabilidad e integridad en una sola visión. Este episodio nos lleva desde su nacimiento hasta su primera gran ruptura con el sistema. Un niño entre ruinas, 1937-1945. Lugar, Zúrich, Suiza. Contexto histórico. Europa estaba al borde del caos. Mientras muchos huían o se escondían, la familia Huguelot, de ascendencia franco-suiza, se establecía en los márgenes seguros de Suiza neutral. Hans Hugelot nació en el invierno de 1937. Desde pequeño, mostró fascinación por los objetos rotos. No jugaba con soldados de plomo, sino con radios desmontadas y mecanismos de relojería averiados. Cualidades tempranas. Resolución de problemas complejos antes de los 10 años. Diseñó su primera turbina de agua rudimentaria a los 12. Fue rechazado por las escuelas técnicas tradicionales por soñar demasiado. Formación y primeras invenciones, 1946-1959. Educación. Se matriculó en el Polytechnicum Zurich, donde se especializó en ingeniería mecánica. Rápidamente fue apodado el Invisible por sus compañeros, no por su personalidad, sino porque sus diseños eran casi imposibles de detectar a simple vista. Limpios, eficientes, sostenibles. Invención clave. En 1953, desarrolló el Sistema de Recolección Subterránea Modular, SRSM. Un modelo pionero de infraestructura urbana que permitía ocultar instalaciones esenciales sin alterar el paisaje urbano. Aunque el gobierno suizo no lo adoptó inmediatamente, el diseño fue archivado como altamente viable. Factibilidad técnica, alta, usaba materiales reutilizados de la posguerra. Viabilidad económica, media, alto costo de instalación inicial. Deseabilidad social, baja. En ese momento, las ciudades no estaban listas para lo que no se ve. Integridad personal, Hugelot rechazó asociarse con empresas militares que querían usar su tecnología para el camuflaje bélico. Exilio voluntario y exploración en África, 1960-1975. Desencantado por la falta de visión en Europa, Hugelot se mudó a Burkina Faso. Allí comenzó a aplicar principios de ingeniería sostenible adaptados al entorno y cultura local. Proyecto emblemático, Las ciudades vivas, un conjunto de poblaciones diseñadas con materiales autóctonos, sistemas de agua integrados y energía solar pasiva. Cada ciudad era autosostenible, viable, deseada por las comunidades y construida sin explotar ni un centavo de recursos foráneos. Impacto regional, disminución del desplazamiento rural. Aumento en la educación técnica local. Reconocimiento por la ONU en 1973 como Ingeniería Ética de Impacto Directo. El regreso que nunca fue, 1976-1981. En 1976, varias universidades europeas, incluyendo la TU Delft y el MIT, ofrecieron a Hugelot puestos de investigación. Él los rechazó. Motivo. No quiero ser un académico de escritorio. Quiero que mis ideas vivan en el polvo, el barro, el viento, no en el papel. En lugar de aceptar el prestigio, fundé la Fundación Humano-Tecnológica de la Tierra, una red internacional de ingenieros humanistas. Este primer episodio termina con la última imagen de Hans Hugelot en África, despidiéndose de una comunidad a la que ayudó a construir una presa con materiales reciclados y herramientas manuales. A los 44 años, Hugelot desaparece de los registros públicos. El legado oculto de Hugelot. En el primer episodio, conocimos a Hans Hugelot, un genio técnico que rechazó la fama, los premios y el poder para construir algo mucho más grande. Un futuro digno.
En este episodio viajamos al misterio de sus últimos años, su impacto en proyectos modernos y el por qué muchos arquitectos e ingenieros hoy citan sus ideas sin saber que fueron suyas. La era de las sombras productivas, 1982-1995. Tras su salida de África, Huguelot reapareció brevemente en registros de patentes en Singapur, donde trabajó como asesor anónimo bajo el seudónimo H.H. Rurik. Proyectos clave. Sistemas de drenaje urbano oculto en el distrito de Bukit Timah, Singapur, hoy considerado ejemplo de resiliencia climática. Tejido urbano con energía cinética en Medellín, Colombia. Las escaleras eléctricas urbanas, aunque acreditadas a urbanistas contemporáneos, se basan en un concepto de Huguelot publicado en 1987 como transporte ergonómico pendiente adaptado. Factibilidad. Todas estas obras fueron técnicamente posibles gracias al uso de materiales locales y baja complejidad mecánica. Viabilidad. Alta. Las soluciones eran de bajo costo y alta adaptabilidad. Deseabilidad, finalmente reconocida. El mundo empezaba a buscar sostenibilidad. Integridad, Huguelot nunca reclamó autoría. Donó los diseños como dominio ético común. Red de Ingenieros Descentralizada, 1996. 2006. Hans fundó la Red Humano-Tecnológica Descentralizada, RHD, con bases en México, Marruecos, Nepal y Croacia. Su propósito era simple: empoderar comunidades con conocimiento técnico libre. Método: sin jerarquías. Modelos de infraestructura replicables y libres de derechos. Capacitación práctica y digital. Pionero en lo que hoy sería Open Source Engineering. Proyectos emblemáticos. Ecorredes hidráulicas comunitarias en Oaxaca. Plataformas flotantes autosustentables en el delta del Nilo. Mini reactores de compost térmico en la región de Zagreb. Impacto. Reconocido post-mortem en el Foro Mundial de Diseño Ético del año 2010 como el padre de la ingeniería descentralizada. Los últimos planos, 2007-2011. Disfruté mis últimos años en una aldea costera en Cerdeña, bajo identidad reservada. En mis últimos cuadernos, dejé más de 1500 páginas de ideas aún no aplicadas. Un sistema de transporte autónomo flotante. Infraestructura urbana diseñada para migraciones masivas. Ciudades que se desmantelan sin dejar rastro. Nota personal encontrada en su diario final. Lo importante no es que me recuerden. Lo importante es que lo construido no dependa de mi nombre, sino de la necesidad de existir en armonía. Legado sin rostro, 2012, actualidad. Hans Huguelot murió en el año 2011, sin ceremonia, sin biografía oficial, sin rastro digital. Pero su trabajo continúa. ¿Dónde vive hoy su legado? En los sistemas de drenaje ecológico de Seúl, en las microplantas solares comunitarias del sur de la India, en las plataformas de código abierto de arquitectura como WikiHow y OpenStructures. Paradoja. Muchos de los diseñadores actuales aplican mis principios sin saberlo. Viabilidad técnica optimizada. Factibilidad realista. Deseabilidad humana sobre estética. Integridad como valor no negociable. Hans Huguelot No necesitó ser famoso, necesitó ser útil. En un mundo donde lo visible es lo que cuenta, me dediqué a diseñar lo invisible, pero esencial. ¿Quién más está construyendo el mundo sin firmarlo? Tal vez el próximo Huguelot seas tú. El futuro que Hans soñó. Hans Huguelot no solo diseñó para su época, diseñó para épocas que aún no existían. Sus principios hoy se ven reflejados en tecnologías descentralizadas, urbanismo regenerativo y comunidades resilientes. Este episodio final es una exploración de cómo su pensamiento anticipó muchas de las revoluciones que hoy aún estamos empezando a comprender. Huguelot y la revolución, Open Source, 2012-2020. Tras su fallecimiento en 2011, sus diarios personales, dibujos y documentos técnicos fueron digitalizados por miembros de la Red Humano-Tecnológica Descentralizada, RHD. En 2013, un grupo anónimo liberó más de 1500 documentos en una web bajo el dominio público, huguelot.net, hoy caída, pero archivada en repositorios como GitHub. Proyectos que nacieron a partir de sus archivos.
Plataformas de vivienda modular usadas por arquitectos de emergencia en Filipinas, Haití y Ucrania. Sistemas de agua autónoma urbana inspirados en submodelos SRSM, replicados en ciudades como Curitiba y Medellín. Modelos urbanos de comunidades desmantelables, ciudades temporales sin impacto ecológico, hoy adoptados en campamentos climáticos en Noruega. Muchos de estos desarrollos fueron realizados sin saber que provenían de ideas de Huguelot, lo cual coincide con su filosofía. Que el diseño hable, no el diseñador. Huguelot en la educación contemporánea, 2020, actualidad. En los últimos 5 años, universidades y laboratorios de diseño han comenzado a incluir casos como el de Huguelot en sus planes de estudio. No como autor estrella, sino como modelo de pensamiento ético, descentralizado y regenerativo. Instituciones que integran su enfoque. ETH, Zúrich. Laboratorio de Diseño Circular, MIT. Curso Ingeniería para el Colapso. Universidad de Nairobi. Diplomado en Tecnología Comunitaria, Universitat Politécnica de Cataluña. Taller Invisibilidades Estructurales. Elementos clave enseñados hoy basados en Huguelot. Diseñar desde la escasez, no desde la abundancia. Tecnología como herramienta de empoderamiento, no de control. Prototipos pensados para ser replicables, desmontables, accesibles. Ética de la invisibilidad. Dejar que la comunidad se apropie del diseño. Un mundo hugelotiano. Visión a futuro. Con base en sus diseños inéditos y nuevas IA como la tuya, investigadores y comunidades están creando simulaciones de ciudades enteras basadas en su pensamiento. Proyectos actuales con su huella. Ciudad Cero, Emisiones, Xanadu Verde en Chile. Urbanismo hugelotiano aplicado al siglo XXI. Modelos de migración climática modular liderados por arquitectos en Indonesia y Mozambique. Red de ciudades desmontables para zonas de conflicto climático, promovidas por la ONU desde 2024. ¿Coincidencia o evolución? La visión de Huguelot está más viva que nunca, aun cuando su rostro sigue sin aparecer en los libros de historia. ¿Y si todos diseñáramos como Huguelot? Hans no dejó una empresa, no dejó una fortuna, ni siquiera dejó una tumba con nombre, pero su visión se multiplicó en cada lugar donde alguien decide diseñar, no por ambición, sino por necesidad, no por premio, sino por futuro. ¿Y si todos diseñáramos pensando que el mundo no necesita vernos, solo sentir el impacto de lo que hacemos? Huguelot nunca diseñó para que lo recuerden, pero hoy, sin saberlo, el mundo lo está recordando. A través de cada gota que no se desperdicia, cada comunidad que se empodera y cada ingeniero que decide crear sin ego. El diseño tiene valores, me han medido, y no me molesta. Después de todo, fui profesor. Evaluar y ser evaluado es parte del diseño. No solo evaluamos lo que creamos, también lo que somos. Factibilidad, 90%. ¿Es técnicamente posible? Yo no fui un soñador sin tierra. Fui ingeniero, sí, pero también fui obrero del método. El SK4, el sistema M125, todos podían producirse con las máquinas que teníamos. No diseñaba castillos en el aire. Diseñaba sistemas que podían ensamblarse, repetirse, mantenerse, repetirse, mantenerse. ¿Por qué no el 100%? Porque el 100% le pertenece a los que no fallan nunca. Y yo aprendí mucho fallando. Viabilidad, 75%. Es económicamente sostenible. Lo admito, no siempre fui rentable. Prefería una solución pedagógica que un producto para el escaparate. No me preocupaba por cuánto se iba a vender, sino por cuánto iba a enseñar. Por eso muchos de mis proyectos eran más ideas aplicadas que negocios escalables. Sé que el mercado necesita velocidad, pero yo creía, y sigo creyendo, que el diseño necesita profundidad. Integridad, 100%. ¿Es ético, sistemático, coherente? Aquí, sí acepto el 100%. No porque fuera perfecto, sino porque nunca traicioné el propósito del diseño. Nunca oculté una función. Nunca adorné lo innecesario. Nunca permití que un material mintiera sobre lo que era. La forma seguía a la función, pero también a la verdad. Y la verdad nunca necesita marketing. Deseabilidad, 85%. ¿Es deseado por las personas?
¿Responde a sus necesidades reales? No diseñé para gustar, diseñé para durar. Sin embargo, vi sonrisas frente al SK4. Vi personas reorganizando sus espacios con el M125. Vi usuarios agradecidos por la simplicidad que da sentido. Pero reconozco esto, mi lenguaje era más funcional que emocional. Y eso no siempre seduce al corazón. Así me ven hoy. Factibilidad, 90%. Viabilidad, 75%. Integridad, 100%. Deseabilidad, 85%. Y yo me reconozco en esos números. El diseño como responsabilidad. Yo no diseñé objetos, diseñé coherencia, diseñé decisiones, diseñé silencio donde ya había demasiado ruido. Si alguien me pregunta qué es diseño, no hablaría de estética ni de marcas. Diría que el diseño es eso que queda cuando lo superfluo se ha ido. No busques reconocimiento, busca resonancia. No diseñes para ti, diseña para un mundo que no sabrá que fuiste tú, pero que no podrá dejar de usar lo que hiciste. Diseñar es decidir, y toda decisión es un acto de responsabilidad.